En esta presentación vamos a hablar de la estructura narrativa, el pacto narrativo, el narrador y el narratario, e historia y discurso. Vamos a hacer algunos ejemplos tomados de La pata de mono y del almohadón de plumas y otros de otros relatos. Recordemos que la idea de estructura es la idea de esqueleto, armazón, que sostiene algo desde su interior y que le otorga una forma para que pueda cumplir su función, así como el esqueleto para el cuerpo humano, ¿no? Bueno, la división típica de la estructura narrativa siempre ha sido en 3 partes. Acá proponemos una en 5 partes, más la parte 0 serían 6. En este relato podemos identificar las partes narrativas 0 y 1 dentro de lo que sería la introducción del relato. La parte narrativa 0 sabemos que frecuentemente no está presente o explícita en los relatos, pero en este sí, y corresponde a un prefacio o resumen de lo que se va a contar a continuación. A veces es un adelanto que da el narrador y después lo despliega. La parte narrativa 1, en cambio, es la orientación, es decir, acá se caracteriza la situación inicial. Se habla del espacio y del tiempo en el que va a ocurrir la historia, es decir, se caracteriza el contexto y se presentan los personajes o algunos elementos más que van a ser útiles para el desarrollo de la historia. Acá tenemos un tiempo que se sitúa de manera imprecisa, como muy lejano, podríamos decir que es un tiempo mítico del origen de los tiempos, y tenemos el lugar es la meseta patagónica y los personajes iniciales son la luna y el lago. Correspondientes al nudo del relato tenemos las partes narrativa 2 y 3. La parte narrativa 2 corresponde a la complicación y representa la aparición de un elemento que desencadena el conflicto y que va a permitir el desarrollo del nudo. En este caso es la discusión entre la luna y el lago. La parte narrativa 3, en cambio, es la que se llama acción, justamente porque los personajes accionan o actúan en búsqueda de restablecer el equilibrio de la situación inicial. La parte narrativa 4, también llamada fase de resolución, representa el desenlace del conflicto, propiamente dicho. La fase de situación final o parte narrativa 5, cuando está presente, como es este caso, suele utilizarse para describir cómo es el mundo del relato luego de que el conflicto desaparece, es decir, cómo quedan las cosas, cómo es esa situación final. Sin embargo, hay otros 2 elementos que pueden aparecer en esta parte narrativa 5, que son los que acá están presentes, que son la coda y la moraleja. Estos elementos son evaluaciones o valoraciones que el narrador hace acerca del relato y no son propiamente elementos del interior del relato. La primera de estas frases, que dice: lo que ninguno de ellos sabía es que el que es aún más importante es el que cuenta esta historia, pues a todos los contiene, funciona como coda. La coda del relato es el elemento que vincula el relato en sí, o la historia del relato, con el momento y el lugar en el que se cuenta el relato. Es decir, esta frase lo que hace es vincular o conectar lo que se contó con el momento en el que se lo cuenta. La otra frase que dice: y sin embargo existe alguien aún más importante que todos ellos y yo juntos, y es aquel que ahora recibe esta historia y tiene la capacidad y el valor de replicarla. Esta otra frase tiene otra función, que es la de la moraleja. La moraleja en un relato es la manifestación del narrador de modificar la conducta del narratario, es decir, está buscando persuadirlo de hacer algo. Por ejemplo, en este caso, de que él también replique la historia. Si retiramos el relato particular que teníamos, vemos que lo que nos queda es la estructura o el esquema genérico que sirve para pensar cualquier relato. Entonces, en primer lugar vamos a tomar el almohadón de plumas, el cuento de Horacio Quiroga, para poder pensar
en estas partes. Hay cierta simetría que se puede trazar entre la parte narrativa 1 y la 5, pues ambas caracterizan una situación. La 1 caracteriza la situación inicial y la 5 la situación final. Entonces se marca un contraste entre ambas. En cambio, por otro lado, se puede hacer una simetría entre la parte narrativa 2 y la 4, pues la parte narrativa 2 marca el inicio del conflicto y la 4 marca el final del conflicto. Entonces son como partes espejo. Y la parte 3 no tiene simetría, del mismo modo que la parte 0 no tiene simetría. Acá tenemos como ejemplo la estructuración del almohadón de plumas, en el que no encontramos una parte narrativa 0, es decir, no hay un prefacio, por eso indicamos con el símbolo vacío la inexistencia de esta parte. Las otras 5 partes sí están presentes y están indicadas con el comienzo del párrafo correspondiente, está la frase inicial. En la parte narrativa 1 se establece el marco para la narración, se describe a los personajes y la relación que hay entre ellos. Luego se pasa a describir el espacio y el tiempo en el que transcurre esta historia. En la parte narrativa 2 se marca el inicio del conflicto. Dice, no es raro que adelgazara, tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró y siguió. Bueno, después en la parte 3 tenemos las acciones que realizan los personajes para restablecer el equilibrio inicial. Está el médico, está el esposo y está la sirvienta. Finalmente, en la parte narrativa 4 tenemos un desenlace negativo para el conflicto, Alicia muere, y en la parte 5 tenemos la presencia de una situación final en la que se hace un resumen, una explicación de lo que había ocurrido durante esos días y hay una coda. La coda, recordemos, es el enlace entre lo que se relata y la situación actual de la narración. La coda en este caso es el párrafo final que dice estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, y explica lo que pasa con estos parásitos. Esta frase vincula lo que pasa en el relato con la situación actual de la narración. Podríamos pensar que en la parte narrativa 5, al carecer de moraleja, está habilitando que el narratario la reponga y la piense. ¿Cuál sería la moraleja? En la pata de mono no tenemos parte narrativa 0, es decir, no hay prefacio, y en la parte narrativa 1 o de orientación, la fase de orientación, tenemos la presentación del espacio y de los personajes. En la parte narrativa 2 o complicación tenemos la actitud del señor White de recoger la pata cuando el sargento la tira al fuego de la chimenea. Esto marca el inicio del conflicto. Si él no hubiera hecho eso, no habríamos entrado en la parte narrativa 2, digamos. La parte narrativa 3, que es la fase de la acción, recién se inaugura en el momento en el que la mujer observa que hay un hombre que se detiene 3 veces en el portón. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los personajes no toman conciencia de que hay un conflicto y que deben actuar en consecuencia. A partir de ahí en adelante se desarrolla la acción hasta el momento en el que se desenlaza el nudo. Esto es, en la parte narrativa 4, cuando dice los golpes volvieron a resonar en toda la casa, el señor White oyó que su mujer acercaba una silla, encuentra la pata, pide el último deseo. No se dice qué pasa después, pero los golpes se detienen. Está bien, el conflicto desaparece. Este relato carece de situación final o parte narrativa 5 que nos pueda proporcionar una coda, una moraleja o la descripción de cómo queda el mundo del relato después del desenlace. Podríamos pensar que esto es
intencional de parte del narrador para que el narratario imagine qué pasó después. Recordemos que el pacto narrativo es este acuerdo que existe al momento de acercarnos a un relato. Es un acuerdo que existe entre el lector y el texto. Entonces, hay elementos del pacto que provienen del lector, por ejemplo, la predisposición que él tiene a disfrutarlo y a no cuestionar su veracidad, que esto es un elemento extratextual. Pero los otros elementos del pacto son intratextuales, están ubicados en la imagen. Hay más, podemos reconocer estos 4. Esto quiere decir que a pesar de la buena predisposición que tenga un lector a aceptar lo que un texto propone, el texto tiene que tener ciertas condiciones que lo hagan verosímil. Por ejemplo, el pacto narrativo puede estar explícito en el texto si el narrador lo hace. Por ejemplo, insistiendo que su relato es verdadero por determinadas causas. O simplemente apela al narratario y le dice que no lo juzgue, que lo disfrute. Otra posibilidad es que los elementos que construyen el espacio sean cercanos a la realidad. Supongamos, en el mundo del relato también hay gravedad, la luz proyecta sombra, hay aire que los personajes respiran, es decir, ese mundo es similar al nuestro y lo hace creíble. También los elementos contextuales o de época son coherentes con lo que se propone. Si se dice que está en el lejano oeste, en 1900, los elementos y las actividades son propias de ese contexto. Y ahora aclaramos 2 elementos más que configuran el pacto narrativo desde adentro del relato y que tienen que ver con los relatos fantásticos. En la situación inicial hay emergentes que habilitan la aparición de lo insólito. Esto quiere decir que hay ciertas características psicológicas, comportamentales o actitudinales de los personajes que habilitan que después aparezca lo insólito. ¿Está bien? Actúan como hilos invisibles que permiten que después ocurran cosas que son fantásticas. También encontramos, por lo general, un crecimiento gradual en la manifestación de este fenómeno sobrenatural o fantástico. Y también hay un crecimiento gradual en las reacciones o la intensidad de las acciones de los personajes. Tomemos, por ejemplo, el almohadón de plumas. El pacto narrativo acá no es explícito. Sin embargo, hay elementos que construyen un espacio creíble, sobre todo esto se da en la situación inicial, donde se caracteriza la casa en la que ellos viven. Sin embargo, en esta situación inicial, que es realista, hay emergentes que motivan la aparición de lo insólito después. Por ejemplo, dice el texto: sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. Luego se da la irrupción de lo insólito, que empieza a crecer de manera gradual hasta llegar a ser desmedido y parecer sobrenatural. Estos emergentes que marcamos no son otra cosa que pistas que están en el texto puestas de antemano. Entonces, por ejemplo, esta influencia de la casa sobre ella podría ser una causa o un motivo de lo que después ocurre. Esta severidad del marido podría ser una causa o un motivo de que después no descubran a tiempo cuál era el causante de su enfermedad. En el relato La pata de mono tampoco tenemos un pacto narrativo explícito, sin embargo tenemos elementos que son coherentes con el mundo que es construido dentro del relato. Los objetos y las actividades que se realizan en él son propios de ese contexto. Ahora bien,
podemos encontrar un emergente en la situación inicial que por ahí podría motivar el curso que sigue después, el fenómeno fantástico. Las consecuencias del primer deseo que se le pide a la pata de mono es que el hijo muere. Entonces, el emergente que encontramos al inicio es el episodio en el que el señor White juega al ajedrez con su hijo, comete un error fatal y trata de que él no lo advierta. Esto denota que el padre tiene cierta actitud de competencia y rivalidad hacia el hijo, tal vez manteniéndolo en secreto. Esto está reforzado por el hecho de que el padre descubre que hay cierta complicidad entre el hijo y la madre. La gradualidad en la pata de mono está presente en las actitudes que van teniendo los personajes a lo largo del relato. Inicialmente son incrédulos respecto al poder de la pata y hacen bromas acerca de la historia del sargento. Luego de que se cumple el primer deseo, queda abierta la posibilidad de que haya sido una coincidencia desafortunada. Pero cuando se cumple el segundo deseo, ya no hay dudas de que la pata parece tener un poder real. Recordemos distinguir entre las figuras que son intratextuales, es decir, que viven al interior del texto, del relato, que son la figura del narrador y del narratario. Distinguirlas de las figuras que son extratextuales, o sea, las que viven por fuera del relato, el autor y el lector. Un ejemplo de narratario marcado típico es la frase querido lector o apelaciones como a continuación te voy a contar una historia que sucedió, etc. Por otro lado, podemos aclarar que el narratario puede ser, como una figura ficticia que es, puede participar del mundo del relato y de los hechos que en él ocurren, como en el ejemplo del ciervo, o puede ser que sea simplemente un receptor, una figura que es ficticia, pero que solamente está escuchando o leyendo la historia. Aun si en el relato no hay marcas explícitas del narratario, podemos encontrar cierta información que nos permite imaginar cómo es este narratario. Por ejemplo, las palabras que el narrador elige para contar la historia no son azarosas, sino que prefiguran un narratario, ¿está bien? El narrador tiene en cuenta a quién le está hablando y por eso es que habla como habla, digamos. Supongamos que el narrador en el almohadón de plumas dijera: ¿se imaginará ya Jordán que un intruso habita su casa? Esta pregunta no va dirigida a alguno de los personajes ni a sí mismo, sino al narratario. También podría dar alguna advertencia como especial atención en esta parte. A veces el narrador hace comentarios acerca de cómo él mismo está organizando la historia. Entonces dice cosas como: sí, ya sé que antes dijimos tal cosa, pero estos se llaman comentarios de metalenguaje, es decir, él se distancia y habla sobre su propio relato. Cuando existen estos comentarios, se hace evidente que el narrador se está dirigiendo a alguien, que es el narratario. También a veces es visible que con su relato el narrador busca producir algún efecto en el que escuche o lea esta historia. También es posible prefigurar el narratario en el grado de saber que el narrador le adjudica, es decir, el narrador habla de ciertos temas y presupone que el narratario los conoce. Entonces, a partir de esos temas o de esa forma que tiene él de hablar, podemos imaginar cómo es ese narratario. Si la historia que consideramos es la de Caperucita Roja, el primer núcleo narrativo, A, corresponde al episodio en el que la mamá la previene
acerca de no hablar con extraños. El núcleo B corresponde a que Caperucita sale, toma el camino, se encuentra con el lobo y desobedece a su madre porque habla con él. Pensemos en estos dos núcleos. Entre ellos hay una relación lógica. ¿Por qué? El B no podría suceder si no ocurre el A. Esto es lo que está marcado ahí como causa y consecuencia. Ella no podría desobedecer a su madre si antes no recibió la prevención o la orden de ella de no hablar con extraños. O sea, que se necesitan mutuamente. También hay entre ellos una relación cronológica, porque uno sucede antes, el A, y el B sucede después. Seguimos. El núcleo C es el lobo se adelanta, se come a la abuela y se viste como ella, porque llega primero. El núcleo D. Caperucita llega a la casa de su abuela. El núcleo E. Caperucita conversa con quien cree que es su abuela. El núcleo F es el lobo intenta comérsela. Y el núcleo G, que está al final, un cazador o unos cazadores acuden, lo matan al lobo y sacan a la abuela de su panza. Caperucita se salva. En este discurso o relato encontramos reordenados algunos de los núcleos narrativos, otros los encontramos silenciados. Por ejemplo, el C, el lobo se adelanta, se come a la abuela y se viste como ella, no está presente en este discurso. Y el E, que Caperucita conversa con quien cree que es su abuela, tampoco está presente en este discurso. Es decir, esos núcleos están callados. Si bien están presentes en la historia, en el relato no están expresos. Y también tenemos la posibilidad de expandir ciertos núcleos. Por ejemplo, en este relato tenemos expandido el núcleo B. Caperucita sale, se encuentra con el lobo y desobedece a la madre. Está expandido porque hay acciones secundarias que retardan el desenlace de la historia. Es decir, todo esto no es sustancial. Que Caperucita vaya cantando, cortando flores, etc. Es ornamental, pero funcional en el sentido de que hace progresar la historia sin ser un núcleo narrativo. Uno podría eliminar eso y no cortaría la cadena de causas y consecuencias. En esta representación vemos graficada la situación de cómo se han reorganizado los núcleos, cómo se han suprimido algunos. Lo que no tenemos representado es la expansión de ciertos núcleos, como por ejemplo veíamos que se expandió el núcleo B. Eso no está dibujado, pero podríamos buscar una manera de representarlo.